Hola, bueno, voy a resolver un ejercicio que tenemos pendiente por aquí. Le he puesto un titulito sobre qué va el ejercicio, que es sobre la emisión de radiación de un átomo. Emisión, perdón. A ver, que estoy mirando aquí una cosa. Ejercicio de emisión atómica. Bueno, el enunciado lo tengo aquí. Dice, determina la longitud de onda de la radiación que se obtiene cuando un electrón salta desde la órbita 4 hasta la 1 en un átomo de hidrógeno. Eso es un apartado, y luego hay otro apartado, el B, que dice qué diferencia de radio hay entre la órbita 4 y la 1 de este átomo de hidrógeno. Bien, antes de afrontarlo, el ejercicio, porque se hace en un momento, voy a contar un poquito de qué va esto y ya nos situamos, ¿de acuerdo? Mirad, tenéis que recordar cómo se creía que era el átomo según Rutherford. Rutherford, en su famoso experimento que hizo bombardeando láminas de metales, de oro principalmente, con partículas alfa, encontró que el átomo tenía que ser como un pequeño sistema solar, que el átomo tenía un núcleo muy pequeñito que estaba cargado positivamente, muy pequeñito y muy masivo, prácticamente la masa del átomo está ahí metida. Luego eso es tremendamente denso, increíblemente denso. Bien, pues eso es como si fuese el Sol, y a grande distancia del Sol están los planetas. Pues aquí estarían girando los electrones, que ya se conocían que eran negativos y que podía haber varias órbitas, y él, por simplicidad a todo esto, supuso que las órbitas eran circulares. ¿De acuerdo? Siempre me gusta aclarar que Rutherford se dio cuenta de que esta distancia era enorme en el mundo microscópico. Me gusta poner el ejemplo siguiente. Si el átomo lo viésemos igual de grande que una plaza de toros o un campo de fútbol, me da igual, más o menos, el núcleo sería como un garbanzo en el centro y los electrones serían como partículas de polvo dando vueltas por la grada. Luego ya estáis viendo que esto no está dibujado a escala, y en ningún libro lo pueden dibujar a escala, porque es que no cabe en el libro. Bueno, pues ya tenemos una idea. El átomo está prácticamente vacío, ese espacio vacío, con algo muy pequeñito, con casi toda la masa y cargado positivamente en el centro, y cositas prácticamente de masa despreciable y negativa girando en órbitas circulares. Bien, Rutherford podía calcular la velocidad a la que va cada electrón moviéndose en una órbita. Para eso hacía un problemita como los que hemos hecho nosotros cuando hemos estudiado la gravedad. Decía, la fuerza eléctrica con la que se atrae el electrón que es negativo hacia el núcleo, la fuerza eléctrica está actuando de fuerza centrípeta. La fuerza eléctrica, que es K sub 0 por la carga del electrón por la carga del núcleo, la voy a poner así, la carga del núcleo, dividido por R cuadrado, que R es esto, tiene que ser igual a la masa del electrón por la velocidad a la que va y dividido por R. Porque aquí se podría hacer simplificaciones, pero el caso es que de aquí se puede obtener la velocidad perfectamente, la velocidad a la que se mueve el electrón en cada órbita. Si yo aquí la carga del electrón, la carga del núcleo, lo pongo como el número atómico, que es el número de protones, por la carga de cada protón, eso es la carga del núcleo, pues en los apuntes ya tenéis la expresión de que la velocidad que se obtiene es la raíz cuadrada de K sub 0, que es el 9 por 10 elevado a 9 en el sistema internacional, z e cuadrado m r. Para un núcleo de un átomo en concreto, todo esto tendrá un valor 18, 24, no lo sé.
en las unidades que sea, tendrá un valor. Lo único que queda variable es la R. Luego estamos viendo que para cada valor de R, para cada distancia a la que esté un electrón dando vueltas, para esta R, me sale una velocidad. Que aumento R, me sale otra velocidad. Y además, como estoy viendo cómo depende, al aumentar R, todo esto me sale más pequeño. Luego la velocidad va disminuyendo conforme la distancia de los electrones es más grande. Bien, pues entonces fijaos, según Rutherford, alrededor de un núcleo puede haber electrones girando y pueden estar a cualquier distancia. A esta distancia habrá una órbita, a esta distancia puede haber una órbita, ¿por qué no? A esta distancia puede haber otra órbita y las velocidades las calculamos así, ¿de acuerdo? Bien, ¿se puede calcular? Fácilmente, pero no es la tarea que ahora vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Y la inversa de eso es la frecuencia. La frecuencia, que sería el número de vueltas que da el electrón por unidad de tiempo, si en los apuntes tenéis hecho el cálculo, se obtiene esto. La K sub 0, Z, E cuadrado, 4 pi cuadrado, M, R al cubo. Y otra vez, vemos que todo esto es un número para cada núcleo. Y solamente está aquí la variable. Entonces vemos que cuanto mayor sea R, la frecuencia sale menor. Pero en general, como es posible un electrón en cualquier órbita, a cualquier distancia, pues habrá átomos en un trozo macroscópico de materia donde hay del orden de billones o trillones o quintillones, qué sé yo, de átomos, y cada átomo con tropecientos electrones dando vueltas, pues habrá de todas las frecuencias, porque habrá átomos a todas las distancias de su núcleo y con todas las frecuencias. Bien, se sabía del electromagnetismo que un electrón que esté dando vueltas, o mejor dicho, cualquier partícula que esté dando vueltas, acelerado, que esté acelerado y da vueltas es acelerado, emite radiación, es decir, emite onda electromagnética de esta frecuencia. Luego, había una manera, que os cuento en los apuntes, para ver cuáles eran estas frecuencias, estudiando el espectro atómico de los átomos. Y bueno, se esperaba que que en el espectro atómico apareciera, si lo pongo aquí como una fotografía, pues toda la radiación de toda la onda electromagnética, desde la frecuencia más baja hasta la frecuencia más alta. Pero resulta que se llevaron la sorpresa de que había unas líneas que faltaban. Mejor dicho, bueno, depende del tipo de espectro que se haga, lo voy a decir de otra manera. No estoy profundizando mucho en esto. Cuando hacían, esto era lo que se esperaba teóricamente, si el átomo era como Rutherford pensaba, pero en la práctica encontraban que no estaban todas las ondas, sino unas poquitas rayas. Es decir, había ondas de esta frecuencia, de esta frecuencia y de esta frecuencia. Y a lo mejor también, y de esta frecuencia, ¿vale? Había unas poquitas líneas espectrales en la realidad. Y esto era un gran problema. Además, existía otro problema con el átomo de Rutherford, porque si los electrones están emitiendo onda electromagnética, se le están yendo energía. Luego los electrones se deben ir quedando cada vez con menos energía, y por lo tanto un electrón tendría que hacer así y caer, porque cada vez con menos energía no se podría mantener. Y además, cuando esto se calcula, no sé si sale del orden de 10 elevado a menos tropecientos aquí segundos. Es decir, que ya se tenían que haber caído todos los electrones de todos los átomos que hay, que no tendríamos átomos. Y evidentemente esto no ha ocurrido. No ha ocurrido ni que los electrones han caído, y también esto era el problema, que los espectros no eran como se había pensado. Entonces vino Bohr, de los genios que hemos tenido en la física, tanto diría yo como Einstein, y Bohr dijo, vamos a ver, se sacó una cosa de la manga porque vio que funcionaba,
y en aquel momento no se sabía por qué. Pero luego más adelante, ya os contaré, se supo el por qué. Pero él dijo, vamos a ver, los electrones no pueden estar en cualquier R, no pueden estar a cualquier distancia. Solamente son posibles aquellas R que cumplen esto, que la masa del electrón por la velocidad a la que va por el radio sea igual a h partido por 2pi. H, acordaos que es un número que se llama la constante de Planck. ¿Cómo se escribe Planck? No, así no. Planck. No lo sé. Ya sí lo sé. Esto es lo que tenemos los que confundimos letras. A ver. Ahora. Planck. ¿Por qué lo escribo? Planck. ¿Vale? Y es un número muy pequeño. Vale. Pues todo esto es un número. Luego dijo, solamente son posibles aquella R y que con la fórmula esta, que se puede seguir utilizando, puedo calcular la V. Solamente aquellas que cumplen, que me sale este número, o un múltiplo, o 2 veces eso, o 3 veces eso. Es decir, esto es un número n, puede ser 1, 2, 3, ¿vale? Luego, múltiplos de ese número. No sabía por qué. Hasta que no lleguemos a de Broglie, no veremos por qué. Y él no lo sabía, Bohr no lo sabía. Bien, pues dijo, solamente son posibles las órbitas que cumplan eso. A esta órbita las vamos a llamar órbitas estacionarias. ¿De acuerdo? Bien, y además dijo, oye, un electrón cuando esté en una órbita de este tipo, en una órbita estacionaria, no emite radiación, no emite onda electromagnética. ¿Por qué? No hay idea. Pero lo supuso, eran hipótesis, suposiciones, que luego vio que funcionaban y que en aquel momento todavía no se sabía por qué. Bueno, pues ahora ya no me meto, lo veremos el por qué, cuando lleguemos, como he dicho antes, a de Broglie. Entonces, vamos a hacer ya el problema. Tenemos que suponer que tenemos un núcleo de hidrógeno, luego tiene el hidrógeno en su núcleo positiva, tiene Z igual a 1, y estará el electrón en la órbita, esta será la órbita 1, la órbita 2, bueno, ¿me entendéis, no? La órbita 3, y en el problemita me habla hasta de la órbita 4. Esta sería una distancia R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4. ¿De acuerdo? Luego está la órbita que se obtiene con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Bueno, un segundillo, que mientras que escribo esto me he dado cuenta de una cosa. A ver, Bohr, también me falta otra hipótesis que dijo, y es que dijo que la onda que solamente existen, los electrones pueden estar en ondas estacionarias, las que cumplen esto. Que un electrón en una onda estacionaria, en una órbita estacionaria, no emite radiación electromagnética, luego no pierde energía. Y luego dijo también que los electrones pueden saltar de una órbita a otra y que cuando lo hacen emiten energía, la que les sobra. Vamos a ver, él encontró lo siguiente. Para el átomo de hidrógeno, cuando metemos ahí todos los datos, las órbitas cumplen R igual a, mirad, es decir, si yo cojo esto, cojo de aquí y despejo la R, ¿de acuerdo? Obtengo lo siguiente, y bueno, y meto la formulita, la condición esta de Bohr, puedo encontrar esta formulita, que es los radios de la órbita estacionaria, los permitidos, es A sub 0 por n cuadrado. A sub 0 es un número, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un número
que es igual a 0,529 angstroms. Angstrom es 10 elevado a menos 10 metros. ¿De acuerdo? Esto es el radio de Bohr o algo de eso, no me acuerdo. Ahora hago una pausa y lo miro. Bueno, es que estaba mirando. Aquí dice unidad atómica en Wikipedia. Bueno, lo que me he dado cuenta es que Bohr, lo estaba escribiendo mal, ¿eh? Sé cómo se escribe, pero es que no me doy cuenta. Bohr, lo voy a corregir aquí, ¿eh? Bohr. Bohr. Mer. A ver. Bohr. 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 Y la R. ¿Lo he puesto ahora bien? Ostras. Creo que sí, ¿no? A ver. Sí. Bueno. ¿Qué he dicho? La unidad de longitud de Bohr o algo de eso. Si alguien lo sabe, que lo ponga por ahí. Bueno, pero se está viendo el significado. Fijaos que para n igual a 1 me sale la distancia de la primera órbita, de la R1. Esto le puedo poner aquí una n pequeñita. Y dependiendo del valor que le ponga yo a este, pues se lo pongo a este. ¿Y cuál es la distancia de la primera órbita? Pues a sub 0, que es medio angstrom, un poquito más de medio angstrom. N igual a 2, ¿dónde está? Pues hago 2 al cuadrado, pues R sub 2 está a 4 veces a sub 0. ¿Y para n igual a 3? Pues para n igual a 3 es 3 por 3, 9, 9 veces a sub 0. ¿Y para n igual a 4? Pues 4 por 4, estos son flechitas, 16, pues 16 veces a sub 0. Bueno, esto ya que he llegado a este punto, resuelvo el apartado B. ¿Qué diferencia de radio hay entre la órbita 4 y la 1 en este átomo? Pues ya está, me está diciendo qué diferencia. Voy a resolver el apartado B. La diferencia que hay entre el 4 y el 1, ¿cómo lo pongo? Joder. Así, es una nomenclatura que me invento. Es decir, R sub 4 menos R sub 1, pues sería 16 veces a sub 0 menos una vez a sub 0, luego son 15 veces a sub 0. Si meto a sub 0 pues, por ese valor, pues lo que salga. ¿Lo hago o no? Bueno, vamos a hacerlo. Pero ¿y cuánto es? Pues bueno, aquí lo tenemos. Lo voy a expresar en angstroms. Cojo mi calculadora científica y hago. Y me dice baja batería. Pues bien, 7,9, yo voy a redondear hasta aquí. A peu près, aproximadamente 7,9 angstrom. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de radios. Si me dijeran de diámetros, pues el doble, Estamos hablando de los radios. Luego, lo que hemos calculado es la diferencia que hay desde aquí hasta aquí. Bueno, y ahora vamos ya al apartado A. Ostras, me quedo sin espacio. Bueno, no pasa nada. El apartado A, que dice, determina la longitud de onda de la radiación, vale, cuando el electrón salta. Otra vez, retomo los postulados de Bohr. Bohr dijo que cuando salta un electrón de una órbita superior a una órbita inferior, emite un fotón de luz. ¿Un fotón qué es? Una partícula de luz. Tenéis que ver en los apuntes que hemos visto que debido al efecto fotoeléctrico, pues se descubre que la radiación, las ondas electromagnéticas, se comportan también en algunos experimentos como partículas.
las partículas cuya energía es h, la constante de Planck, por la frecuencia de la radiación. Luego, la energía son, según el efecto fotoeléctrico, los fotones, que son las partículas de luz, tienen esta energía. Luego hay fotones de más energía, menos energía, pero todos, la energía que tiene se calcula multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. La frecuencia que para el espectro visible me indicaría el color. Vale. Y no he dicho, pero bueno, lo voy a poner por aquí, que jugando con las formulitas, lo mismo que con satélites hemos hecho, y que para un satélite habíamos calculado la energía mecánica en órbita, si hacemos algo parecido, tenemos que la energía de un electrón en una órbita, en la órbita n, sale igual a esto. Donde E sub 0 es un numerito que vale en electronvoltios 13,6 electronvoltios. Yo sé que todo esto lo estoy explicando, la base teórica quizás muy desordenado, porque yo parto de la idea de que ya habéis estudiado esta parte teórica. Lo que estoy haciendo es recordatorio para hacer el problemita. Bueno, lo que estamos viendo entonces, según esto, que la energía de los electrones es negativa y conforme vemos órbitas más lejanas, es decir, con n cada vez mayor, pues la energía se va acercando cada vez más a cero. Luego va aumentando, porque son energías. Pues la primera, para n igual a 1, el electrón aquí tiene menos 13,6 electronvoltios de energía. No es la unidad del sistema internacional, pero es una unidad de energía. Para n igual a 2, pues pongo aquí un 2, al cuadrado me sale 4, pues la cuarta parte, pues sería 13,6 entre 4, pues menos 3,4 electronvoltios. Bueno, ya sigo. Para n igual a 3, pues 13,6 entre 9 menos 1, si estoy jugando con un decimal, pues 1,5 electronvoltios. Para n igual a 4, pues divido entre 16. 13,6, 16. Menos 0, bueno, aquí si pongo, me sale 0,85. Vale, estamos jugando con un decimal, debería haber puesto 2 de primera, Vale, electronvoltios. Grosso modo, el que quiera que ponga aquí 0,85. Pues bien, fijaos, un electrón que vive aquí tiene más energía que uno que vive aquí. Lo que dijo Bohr es que cuando el electrón salte de aquí a aquí, la energía que le sobra, pues la emite en forma de fotón. Luego, ¿el fotón qué energía tiene? Pues la que esta, que es la que tenía aquí, menos esta. Luego vamos allá. Luego, la diferencia de energía entre el 4 y el 1, a ver, ¿me está saliendo? Sí. Es la energía que tenía el electrón en 4 menos la energía que tenía el electrón, que va a tener en el 1. Es decir, menos 0,9 menos 13,6. ¿De acuerdo? Fijaros que menos y menos es positivo. Lo único que tengo que hacerle es quitar 0,9 y eso es 12,7. 12,7 electronvoltios. Pues bien, esa es la energía que ha emitido. Esa es la energía del fotón. Bien. Como la energía del fotón sabemos que es h por la frecuencia, como sabemos que la energía, venga, que esto se está, como la energía de ese fotón es h por la frecuencia, tengo la energía, tengo esto, pues despejo la frecuencia. La frecuencia es esto. Hemos dicho que era 12,7
electronvoltio, 12,7 electronvoltios, un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio. Luego esto es, cojo cuenta, pues hago redondeo, aproximadamente 2,0 por 10 elevado a menos 18 julio, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí en el sistema internacional. Continuamos. Pues bien, H, bueno, espera, esto es 2,0 por 10 elevado a menos 18 julio. Yo recuerdo que H, lo tenemos en los apuntes, es un número muy pequeñito, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julio segundo. Cuando hagamos esta cuenta, fijaros que me va a quedar 1 partido por segundo, que esos son hercios. Bien, pues hacemos la cuenta y sale aproximadamente 3,0 por 10 elevado a 15 hercios. ¿De acuerdo? Luego hemos sacado la frecuencia del fotón. Pero ahora tenemos que pensar. Bien, según el efecto fotoeléctrico, la radiación, las ondas electromagnéticas, las podemos interpretar como particulitas de energía H por la frecuencia. Pero también sabemos que son ondas. Son ondas porque estamos hartos de ver interferencias, difracciones, reflexiones, luego son ondas también. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, pues ya iremos más avanzando en el tema. Pero también son ondas. Y como son ondas, cumplen que cuando se viajan en el vacío, la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Esto me permite ya por fin calcular la longitud de onda de la radiación que emite. Sería 3 por 10 elevado a 8 entre 3,0 por 10 elevado a 15. Pues fijaros, el 3 y el 3, adiós. Y aquí me queda 10 elevado a menos 7 metros. Luego esa es la longitud de onda de la radiación que emite un átomo de hidrógeno cuando salta los electrones desde la órbita 4 a la órbita 1. ¿De acuerdo? Pues bien, bueno, espero que no me haya liado mucho y que esto haya servido. Muchas gracias.